Las urnas son para depositar esperanzas, no son para depositar odios. A continuación, le damos la cordial bienvenida a Abigail Jacome, quien es candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento Reto Circunscripción 1 de Pichincha. ¿Cómo está, candidata? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. ¿Cómo estás, Fran? Buenos días. Muchas gracias por la apertura y por la oportunidad de estar en su medio de comunicación. Súper interesante el tema que también están tratando anteriormente. Yo creo que es parte de los ecuatorianos de estar muy pilas del debate presidencial que se dio el día de ayer. ¿Y cómo vio el debate, candidata? ¿Cómo analizó después del mismo? Se posicionaron algunos memes también, la cultura en las redes sociales ya es un clásico. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del primer grupo y después del segundo grupo en el que estuvo la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González? Claro que sí, ¿no? Bueno, o sea, es parte ya de nuestra cultura que la información se dé a través de redes sociales, ¿no? Pero yo sí invito a todos como ecuatorianas, como ecuatorianos, a ver los fragmentos, por lo menos las partes fundamentales de estas 3 horas, que también es una cantidad excesiva para un debate presidencial, pero teniendo en cuenta que también es excesiva la cantidad de presidenciables, de candidatos que tenemos, deja mucho que desear todavía de la calidad del debate. Para mí los presentadores estuvieron muy bien, sin embargo, tenemos todavía esa parte en la política que se vuelve una comedia. Entonces, no tenemos el debate que como ecuatorianos deberíamos obtener para entender las propuestas de cada uno de los candidatos. Yo puedo decirte que existieron algunas propuestas muy buenas de la candidata presidenciable que es de la RC5 en alianza con Reto, al movimiento al que yo represento. También creo que se pudo evidenciar las propuestas que nosotros tenemos, sobre todo enfatizado en el tema de que no somos personas improvisadas, sino tenemos un equipo, capacitación y también el profesionalismo para jugar o para a través poder presentarnos en una administración pública y llevarla de manera adecuada. Con respecto al primer debate, yo creo que las personas que están apoyando al gobierno actual, al movimiento que está de turno, deberían reflexionar sobre su postura, teniendo en cuenta que el candidato ahora candidato, no sé, mañana presidente otra vez, sobre el hecho de que no haya respondido la pregunta que le hicieron sobre los 4 niños desaparecidos por las Fuerzas Armadas y que incluso trataron de buscar una justificación a este crimen atroz que cometió el Estado. Eso por una parte. También he visto por las candidatos del segundo debate, bastante populismo y sobre todo el odio. Yo creo que estamos en un momento en el que si yo como persona natural podemos decir, no, es que culpar a tal persona nos va a ayudar a cambiar el Estado, nos va a ayudar a transformar las instituciones públicas, a eliminar los actos de corrupción. Entiendo y digo, claro, nosotros podemos seguir culpando a X o Y persona porque así vamos a cambiar el Ecuador, pero esa no es la solución. Llenarnos de odio, llenarnos de ese odio irracional en este momento, porque incluso ya han pasado 8 años y esa persona sigue nombrada. Yo creo que eso está peor que las relaciones tóxicas de, por favor, amiga, date cuenta, ¿no? Esa no es una solución. Yo de verdad pienso que si nosotros culpándole como esta candidata podríamos lograr algo, perfectamente yo me uniría a esa parte, decir, no, es que nosotros culpando vamos a transformar nuestras instituciones públicas, vamos a tener obras públicas a nivel nacional para el beneficio de nuestros ciudadanos y entendería por qué es de esta razón. Pero han pasado ya 8 años y seguimos con el mismo discurso. Entonces, algo en su narrativa es lo que no está funcionando. Eso puedo decirte de manera general, Frank, con respecto al debate de ayer, pero si nos vamos, hay muchos temas más profundos que se podrían topar en realidad. Con referencia a la candidata de la Revolución Ciudadana, ¿cómo analizar la primera parte? Parecía esas interpelaciones, todo lo que le estaban acusando y las respuestas también que daba
la candidata. Por ejemplo, el tema de la narcovalija, por ejemplo, el tema de Jorge Glass. ¿Cómo vio el desenvolvimiento de Luisa González con referencia a estas interpelaciones que le hacían los demás candidatos? Claro, teniendo en cuenta que el debate para Luisa González, más que un debate, más que las preguntas de sus propuestas, de su trabajo, de lo que piensa llegar a ser en el caso de ganar las elecciones, fue un ataque. Entonces, para mí, ella pudo responder de manera coherente, siempre tomando el margen del respeto, porque eso también habla mucho de las personas. En ese sentido, yo creo que pudo responder a estas interpelaciones, que más que interpelaciones fueron ataques, incluso con temas que en realidad a ningún otro candidato presidencial lo podría realizar, teniendo en cuenta que a ellos se le ataca mucho desde el pasado. Y hay que siempre diferenciar esa parte, ¿no? Como que Rafael Correa es una persona y Luisa González es otra. Entonces, el proyecto, el debate presidenciable estaba formado con base en eso, que los candidatos a los presidenciables puedan presentar sus posturas, puedan presentar sus planes de trabajo, sus políticas públicas. Y en ese sentido, yo considero que Luisa González lo hizo de una manera adecuada, de una manera contundente y con la seguridad que el Ecuador, que los ecuatorianos necesitamos en este momento, de que no vamos a ir a un gobierno improvisado, sino que ya se tiene una planificación, una institucionalidad, sobre todo, que eso es lo que se ha perdido. Y a nivel de derecho te puedo decir que también esa es la parte en la que nosotros estamos fallando totalmente como administración pública, como gobierno. Y la diferencia de Luisa González del 2023 versus Luisa González del 2025, sin duda alguna, es el tema de que ya no mencionaba él, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Pese a que cuando uno revisa las cifras, revisa los datos, ve cómo evolucionó el Ecuador del 2007 al 2017. En materia de seguridad, por ejemplo, nos convertimos en el segundo país más seguro de América Latina. En materia de energía eléctrica, éramos el quinto a nivel mundial y el primero de la región en seguridad energética, según el Consejo Mundial de Energía. Carreteras, éramos de las mejores de la región, entre un sinnúmero de factores. ¿Por qué crees que en esta oportunidad ya no se mencionó eso como una carta de presentación que, sin duda alguna, si uno le pide en el currículum vitae y muestra esa experiencia, pues cualquier empresa va a querer contratarlo? ¿Por qué quizás en esta oportunidad ya no se dio tanto énfasis en aquello? Correcto, mira, y te aseguro que nosotros, hablando de este tema, nos pueden tachar en redes sociales, ya nos van a decir los correístas o los narcocorreístas, que es de lo que nos tachan actualmente. Y no es que nosotros nos estemos inventando o nos estemos apasionando de un movimiento político, sino que nosotros estamos trabajando con cifras, con datos reales, con datos que no nos estamos inventando tú como Fran o yo como Abigail, son estadísticas ya nacionales e internacionales que al Ecuador estuvo postulado de manera internacional, se le daba un reconocimiento a nivel internacional por estas razones, por nuestra malla energética, por nuestra inversión social, porque siempre lo que buscaba este movimiento en ese tiempo, en el tiempo que en el que tú me estás mencionando, y es nuestra carta de presentación, y por eso muchos ecuatorianos siguen confiando en nosotros, es que más allá de la política, de generar un nuevo movimiento político, fue dignificar a las personas, volverles y darles a cada una de esas personas que han sido parte de grupos vulnerables, que han sido parte de grupos históricamente discriminados, volverles esa dignidad. Y créeme, los ecuatorianos no queremos un bono, no queremos dinero gratis, lo que nosotros queremos son oportunidades para un crecimiento educativo, para un crecimiento laboral y para que nosotros como ecuatorianos podamos sentirnos dignos y libres en nuestro país. Entonces, frente a eso, esa narrativa de ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, muchas personas lo mantuvieron como algo erróneo, algo equivocado, sobre todo la parte de los jóvenes, porque yo puedo decirte que incluso ahora que nosotros estamos haciendo territorio, muchos jóvenes no recuerdan esa parte porque eran muy pequeños, pero créanme que hay una gran diferencia
del Ecuador antes del 2007 al Ecuador del 2015, 2014, esa de la década, porque en las instituciones públicas se vio un cambio, se vio que nosotros como ecuatorianos éramos los mandantes, éramos las personas a las que se les debía ofrecer un servicio público. Incluso yo le he dado el ejemplo desde la perspectiva, desde mi perspectiva, yo he estudiado una educación pública 100% a nivel básico, a nivel bachillerato y a nivel universitario. Y puedo decirte que sí hubo una diferencia. Cuando yo estuve en la escuela, una lista de útiles, cuando antes del gobierno de Rafael Correa, nosotros pagábamos por los libros, una estadística de aproximadamente unos 80, $100. Y después de eso, esto se eliminó. Mi escuela y mi colegio a mí ya me daban los libros gratuitos, incluso en las escuelas hay algunas listas de útiles. Y actualmente yo tengo primas pequeñas a las que nuevamente se les está pidiendo una lista de útiles de manera privada. A familias que muchas veces no tienen o tienen que sustentar con las justas su alimentación, exigirles una lista de útiles para la educación, para que sus hijos puedan seguir avanzando y poder tener una educación básica, una educación bachillerato y una educación de tercer nivel. Es muy duro. Entonces ahí te das cuenta que este movimiento Revolución Ciudadana y ahora con Alianza con Reto no piensa solo en un grupo de élites, sino en dignificar a los ecuatorianos. Entonces, frente a esto, la narrativa de ya lo hicimos y lo volveremos a hacer no fue bien vista por los jóvenes sobre todo, pero yo sí les invito a leer un poco de nuestra historia, a poder platicar con los adultos, porque nosotros no manejamos la historia de los adultos, pero tenemos aliados con ellos, podemos trabajar con su experiencia para saber qué pasó, por qué no se votaba, por ejemplo, por Novoa, por qué ellos manejaban esa historia, por qué en los 2000 hubo una crisis migratoria y actualmente también tenemos una crisis migratoria de la cual nadie está hablando. Y eso nos manda a nosotros como jóvenes a reflexionar de las decisiones que estamos dando. No podemos seguir votando o no podemos estar relacionando a la política con influencers. Vamos a terminar en un Ecuador devastado. Incluso yo he visto en bastantes candidatos que dicen la amenaza de, ay, sí, vamos a terminar como Venezuela. Pero créame que si nosotros no tenemos las riendas, no tenemos un rol activo ahorita en la política, vamos a terminar peor que Venezuela, o tal vez incluso ya estamos peor que Venezuela. Entonces, en ese sentido, la narrativa como tal se debió cambiar, pero a pesar de esto, yo vi a una Luisa segura, una Luisa convencida de que nosotros sí vamos a trabajar por nuestros ciudadanos, que, por ejemplo, en nuestro movimiento, que estamos en asambleístas provinciales, sabemos que las leyes se deben hacer siempre a favor de la ciudadanía. Yo como abogada también te puedo mencionar esto, que la ley siempre está para proteger al más débil y frente al Estado, la ciudadanía es a quien se debe proteger y tener la relación de estas leyes. Primando el ser humano por sobre el capital, que debería ser la razón del Estado, también primando esa parte tan valiosa y totalmente desigual que en estos últimos años se ha venido dando, primándole al capital por sobre el ser humano. Abigail, también quisiera conocer en torno a estas fact-checkings que mencionó Daniel Noboa, que él invitaba, dicho sea de paso, a revisar su página web para ver las fact-checkings. Pero se equivocaba en los decretos, decía que ya estaba haciendo muchas de las cosas que se estaban proponiendo. Sin embargo, en los resultados, Plan Fénix prácticamente ni siquiera está en cenizas. El tema del empleo, vemos una reducción de 250.000 empleos solo durante el nuevo Ecuador de Daniel Noboa. Y el tema energético, dice que ya ha traído 3 barcazas, incluso el tema de Toachi Pilatón, que ya al fin lo ha conseguido, pero en los datos reales todavía no es que esté funcionando al 100%, quizás en abril. Algunos expertos me han dicho, eso quizás hasta final de año vaya recién a estar listo Toachi Pilatón. ¿Qué decir al respecto? Candidato, presidente, presidente, candidato, que nos sigue mintiendo. Bueno, principalmente tomar en cuenta eso, ¿no?
que es la primera vez que un candidato es primero en fin de semana solo candidato y entre semana ya vuelve a ser presidente. Desde ya está violentando nuestra constitución, nuestra ley. Y una persona, te puedo decir eso como abogada, que está en contra de la ley, deja mucho que desear. Y como tú bien lo has mencionado, frente a su plan de trabajo, frente al primer debate presidencial al que él se presentó, todas sus postulaciones, sus planes de trabajo han sido una mentira. El plan Fénix, te corrijo ahí, el plan Fénix sí existe, ¿no? ¿Has visto sus tatuajes? Ese es el plan Fénix, por favor. Y no, de verdad, yo considero que a todas las personas que, créeme, hay bastantes que aún confían en este candidato, presidente candidato, pero por el hecho de que más allá de que lo consideren un buen líder, de que lo consideren un buen presidente, es solo por el hecho del odio que tienen, ese odio irracional. O sea, el voto que Novoa está manejando en este momento no es porque lo consideran una persona consciente, una persona que va a hacer un cambio en el país. Lo dicen, no, es que vamos a estar peor con Correa. Y esa es la narrativa que en realidad este movimiento, el movimiento oficialista, está manejando. Buscan siempre esa parte del odio, buscan esa parte de seguir en el pasado para poder ganar unos votos. Entonces, eso también habla mucho de esa persona. Igual, actualmente yo estaba leyendo un libro en el que dice que un líder nato por naturaleza, debe ser una buena persona. Y nos encontramos frente a, a este hombre que está en contra de las mujeres en su totalidad. Y a mí como mujer, de verdad, me asusta, me pone súper mal ver como alguien así, que aparte tiene la capacidad económica, está en contra de las mujeres. Porque el día de ayer está en contra de Verónica Abad, el día pasado, el año anterior, estuvo en contra de su propia ministra de Energía, en contra de una comunicadora cubana, la sacó del país. Entonces, nosotras como mujeres, ¿qué podemos esperar después? Porque si a él le damos la fuerza pública, le damos la fuerza del gobierno, aparte de su capacidad económica, ¿quién nos va a defender a nosotros si no actuamos en este momento y no le seguimos dando esas oportunidades? Porque créanme que el hecho de que él no sea consciente de la realidad de un pueblo, porque no ha tenido las mismas necesidades que nosotros, habla mucho de un ser humano. Habla mucho Pero, de cómo él está manejando las mentiras. Es claro, sí, perdóname. pero él dice que su gobierno es en el que más paridad de género ha habido en la historia del Ecuador. Bueno, mira, eh, mentira no es, porque su gabinete ministerial sí existe una paridad de género. No obstante, esas mujeres de verdad están de acuerdo con sus políticas. Ha habido bastantes ministras, bastantes asambleístas de este movimiento que han salido, incluida la propia vicepresidenta, que ha salido a decir que esta persona las ha amenazado. Entonces, créeme que exista la paridad de género en el ministerio en el gabinete ministerial no significa que este sea una persona que esté de acuerdo con que las mujeres tengamos el poder. Incluso yo siempre les he invitado a mis mujeres ecuatorianas a que más allá de la política, que tengan en mi postulación una capacidad de habla, una capacidad de representación, que a nosotras como mujeres no nos vean solo como que porque la ley exige que exista un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, no nos vean como ya no, una exigencia de ley, sino como que nos vean como personas capaces y digan, no, es que queremos que Abigail Jacome nos represente, que Abigail Jacome sea nuestra candidata o que tal mujer sea nuestra candidata por convicción más que por obligación. Entonces, de verdad, sí, es verdad. Yo incluso he estado en algunas capacitaciones democráticas en las que, por ejemplo, en gobiernos de Lenín Moreno, de Lazo, la mayoría de los del gabinete ministerial eran hombres. Pero el hecho de que ahorita exista una paridad solo en el gabinete ministerial no significa que estemos frente a una persona que no sea machista, misógina, incluso un poco atentando contra las mujeres. Yo también en ese sentido, estoy apoyando totalmente la candidatura de Luisa González porque yo siento que es el momento de las mujeres y que podamos representar de manera adecuada al Ecuador, demostrando nuestra capacidad de administración, no solo de los hogares, sino a nivel nacional.
Antes de terminar con esta primera parte en torno al debate presidencial y la evaluación y análisis que estamos realizando, Abigail, ¿quién podrías decir que ganó el debate? O quizás en el primer grupo ganó una persona y en el segundo grupo ganó otra persona, o de manera general. Abigail. Estaba justo leyendo algo que decía, el debate presidencial no es partido de fútbol, de quién ganó o quién no ganó. En la red social X decían que Andrea González había, por sí, por González, ¿verdad? Se me fue el apellido. Andrea, bueno, González, Andrea había ganado González. en X. Sí, correcto. Había ganado en X por las veces que se le buscó, se le retitó, pero la verdad, como te dije, a mí no me parece que un discurso de odio signifique que fue una buena postulación de su plan de trabajo. Para mí, en el segundo debate, totalmente ganó Luisa González, sin menospreciar las actuaciones de Leonidas Issa y Pedro Granja, que me parecen muy buenos candidatos también. Yo les invito a las personas a conocer también sus planes de trabajo e incluso yo creo que las personas que llegan a presidenciable y que de verdad quieran hacer un cambio en el país van a trabajar en conjunto, van a evitar esos odios innecesarios y podríamos trabajar en diferentes movimientos, que ese es el fin que busca el Ecuador, hacer una transformación más allá del odio. Y con respecto al primer debate, mantengo mi criterio, sin embargo, yo puedo decirte que ganó el que no perdió, ¿no? Entonces, para mí, parecer Daniel Noboa totalmente fallida su intervención, se nota que él necesita un teleprompter al frente suyo para poder hablar, para poder generar ideas, que no lo puede hacer solo y que también evadió muchas preguntas. Y como yo lo dije en una entrevista anterior, da mucho de qué hablar una persona que aparte de evadir impuestos, también evada preguntas. Han sido las apreciaciones de Abigail Jacome, candidata por el movimiento Reto en la circunscripción 1 de Pichincha. Vamos a la segunda parte, igual conectadísimos con Abigail Jacome, candidata a la Asamblea por la circunscripción 1 de Pichincha con el movimiento Reto Listas 33. Y en esta parte quisiera, Abigail, hablar del tema de la Alianza Revolución Ciudadana Reto. ¿Cómo está consolidada? Sabemos que es a nivel nacional la alianza y en las provincias han ido por separado. ¿Cómo está esta relación? ¿Cómo está caminando? Ya vamos a la tercera semana de la campaña electoral y cómo ven el cariño o el apoyo de la gente. A ver, pues primero, créeme, es la primera vez que yo me postulo a un cargo de elección popular y ha sido para mí una experiencia totalmente gratificante el mismo hecho de poder ir a territorio y conocer la realidad que no es la misma de las personas que viven en la República de El Salvador, que las personas que viven en Pizulí, en la Roldós, en la Floresta. Entonces, poder entender la realidad de estas personas, las necesidades que tienen, el hecho de que sean escuchadas, es favorecedor para nosotros, es gratificante para nosotros y puedo decirte que la acogida que nosotros hemos tenido es significativa. Incluso yo recién pude ir a la floresta para poder hablar con mis vecinos, mis vecinas y encontré a una persona, un señor, a mi Juan le envió un saludo inmenso, él tiene una discapacidad y él me dijo, mira, Abigail, yo no te voy a mentir, el año anterior mi voto fue para el gobierno actual, pero porque aquí nos vino, nos prometió el oro y el moro y se olvidó de nosotros, de un grupo que históricamente ha sido discriminado. Entonces, este año mi apoyo va a ser totalmente para ustedes, para RC5 y Reto 33. La alianza sí es a nivel nacional con nuestro asambleísta nacional Raúl Chávez y en las partes de provinciales no tenemos alianza, pero obviamente nosotros nos dirigimos a nuestro presidenciable que es a través de la misma. No sabemos cómo son los debates internos de RC5 y por el hecho de este mismo debate, nosotros no pudimos llegar en algunas provincias, no en todos, a una alianza. Sin embargo, nuestro apoyo siempre va a ser con nuestros compañeros
El hecho de no llegar al curul no significa que nosotros vamos a dejar de trabajar. Nosotros ya tenemos un plan de trabajo, tenemos una institucionalidad, tenemos a personas capaces, sobre todo, entonces vamos a través de nuestra alianza, a poder seguir progresando. Entonces, para mí, si frente a que se invitó en el CNE a hacer varias alianzas y actualmente somos el único partido que en serio tuvo una fuerte, una convicción de es el momento de unirnos como ecuatorianos para poder sacar el país adelante, habla mucho también de nosotros. Además, teniendo en cuenta que Reto es un partido de centro derecha, entonces nosotros también nos tachan como que de, ay, sí, los zurdos o ni sé qué. Lo que nosotros estamos fomentando es la conciencia social, que nosotros tengamos beneficios, que algunas personas tengan más beneficios que otras, no significa que a nivel nacional los tengamos todos. Entonces, vuelvo a nuestro eslogan, a nuestra parte de trabajo es dignificar a las personas. Esperemos que a través de este movimiento esperemos poder llegar al curul y representar de manera adecuada a nuestros ciudadanos, porque créeme que todos los ecuatorianos amamos tanto este país que aún no perdemos la esperanza de que la realidad que estamos viviendo va a cambiar. A nivel ideológico, Abigail Jacome, ¿cómo se considera? Y también parte de tu perfil, vemos que eres una mujer joven. ¿Por qué es importante esta participación de los jóvenes en la política nacional? Claro, mira, yo actualmente, y por el hecho de al grupo que yo represento, que son los jóvenes, veo mucho que mi portismo en la política es igual, paréntesis, y jóvenes. Los jóvenes no quieren saber nada de la política porque han estado constantemente defraudados y obviamente en los últimos 8 años ha sido devastador el papel del gobierno que ha tenido frente a sus mandantes. Entonces, yo he tomado la decisión. Mis padres tuvieron que emigrar debido a la inestabilidad del país, debido a la inseguridad del país. Mis padres y mi hermano tuvieron que emigrar y actualmente yo me encuentro sola. Entonces, esa parte me dio la convicción y la fuerza de decir, no, esto debe cambiar, vamos a tener un rol activo. Nosotros somos gente nueva, gente de verdad consciente, porque al igual que muchos ecuatorianos, al igual que tú, Frank, si yo no trabajo, no tengo comida en mi casa. Entonces, solo el pueblo salva al pueblo y créeme que estoy súper convencida de eso porque nosotros conocemos la realidad. Yo entré a una universidad pública, me gradué de la universidad pública y yo sé también lo duro que es poder entrar y lo difícil que es salir también de la misma. Esas son cosas que debemos cambiar. Y hoy por hoy en Ecuador, tener un título de tercer nivel no es garantía de que vas a tener un trabajo estable. Y eso también a través de la política podemos cambiar. Entonces, yo sí les digo ¿Cómo se a puede mis cambiar? jóvenes, a mis, ¿Cómo se puede cambiar eso precisamente? con una buena política, con una, Porque hemos visto, por ejemplo, perdón, síganme. no solo a, a graduados, no solo a personas con maestría, sino incluso a personas ecuatorianas con doctorados que no consiguen empleo en el Ecuador y ya se está dando el fenómeno de la fuga de cerebros, esa fuga de cerebros que se hablaba allá en el feriado bancario a principios del año 2000, nuevamente volvemos a tener en el país porque precisamente uno va a estudiar, se prepara, saca una maestría. Veía informes de inclusive de un ingeniero aeronáutico que venía de Europa que le tocaba hacer de albañil para tratar de pagar sus estudios. ¿Cómo hacer para cambiar la realidad de esos profesionales? Sí, correcto. Mira, actualmente en el 2024 migraron más de 360.000 jóvenes. Entonces, créeme que eso también habla mucho de que el gobierno no nos está dando esa estabilidad. Yo he tenido varias conversaciones, principalmente con el grupo de doctores que ahorita están siguiendo su especialización, a quienes no se les paga, a quien ha sido un grupo altamente vulnerado, que a pesar de que están tratando de ser más profesionales, de educarse de mejor manera, el Estado está vulnerando sus derechos. No están recibiendo la dignificación del trabajo que muchas veces nos venden, porque la dignificación del trabajo significa que por mi trabajo también me van a pagar de manera justa, acorde a la realidad, acorde al estilo de vida que se tiene, por ejemplo, en Pichincha, que obviamente es mucho más costoso.
Yo he hablado también con la FEWE para entender qué está pasando con los jóvenes, por qué se siguen yendo por carreras tradicionales, abrir, darles aperturas a nuevas carreras que estén acorde a la realidad del Ecuador a través de la tecnología, que obviamente está mucho más avanzada. Nosotros también hemos hablado de poder modificar las llamadas al Ecuador, que existan plazas de trabajo aquí en el Ecuador con respecto a lo que han estudiado. Muchas veces, incluso, bueno, actualmente no lo he escuchado, gracias a Dios, que vienen y dicen, sí, se va a eliminar el examen CENESID y todos van a entrar a instituciones públicas. Y al momento de llegar al gobierno, eso es totalmente falso. Una idea, una teoría totalmente errónea. Nosotros no podemos quitar un examen de admisión a la universidad. Entonces, para mí, mi primer compromiso es no mentirles. Y créanme que nosotros, a través de la ley, de fiscalizar que la ley se ejecute de manera correcta y también de la reforma de la ley, nosotros podemos crear en serio un cambio en esta parte de la educación y en la parte laboral de los jóvenes. Por ejemplo, con la FEWE, nosotros hemos ya hablado y claro, ellos me dan la asesoría y yo también les doy como que el proyecto de ley que tenemos con respecto a la ley de educación superior, que tiene muchas falencias y que actualmente también por esas falencias que tenemos en nuestros exámenes de ingreso a la universidad, los cupos nuevamente se están vendiendo, que es lo primero que queríamos evitar y otra vez estamos cayendo en lo mismo. Es como que primero vamos a fiscalizar, a reformar nuestra institucionalidad y a través de eso también de la ley y que se haga una ley correcta de la educación superior, vamos a permitirnos trabajar de esa manera. Adicionalmente, yo como abogada te puedo decir que los abogados, y bueno, incluso un profe en la UN me decía, la ley tiene que estar hecha con función en la realidad del país. Es como un traje. El traje no te puede quedar ni más grande ni más pequeño. Debe ser justo a tu medida, justo a la realidad del Ecuador. Y por eso existe una técnica legislativa. Créeme que yo he escuchado de muchos candidatos a la Asamblea que no tienen ni idea de qué significa la técnica legislativa. Entonces, como parte de incluso de trabajo, es poder darles una capacitación. Está bien, no eres abogado, pero capacítate como en cualquier trabajo de manera pública o privada para entender lo que vas a hacer, para saber que no es solo irte y sentarte y decir sí y que tus asesores hagan todos, por lo menos tener la mínima idea de lo que estás haciendo, que es reformar, crear leyes y fiscalizar las instituciones públicas. Abigail, son importantes las ideologías, es importante saber hacia qué camino se está yendo como persona, como movimiento y como alianza política. Sí, totalmente. Yo creo que parte de cómo se trabaja, de cómo presentamos nuestro plan de trabajo, es la formación de nuestra ideología. Personalmente, yo considero que soy una persona de centro izquierda por mi convicción como persona y por mi convicción profesional. Creo totalmente en la inversión pública a favor de los ciudadanos, pero esto no significa, como siempre, la amenaza, las falsas noticias de las contrapartes que dicen, sí, el socialismo del siglo XXI ha sido una farsa y ni sé cuánto. Y yo leía recientemente que decía, le tengo más miedo al capitalismo destructor que al socialismo con el que siempre nos han estado amenazando. Entonces, nosotros, yo creo firmemente, incluso la generación que represento, millennials y generación Z, de que primero debemos ser responsables con nuestro medio ambiente, porque si no, no vamos a tener un lugar donde vivir. Segundo, en la inversión pública para la educación de las personas, que no es solo la educación común, la básica, ¿no? De escuela, colegio, universidad, sino la educación como ciudadanos, que entendamos que los actos de corrupción desde nuestros hogares no están bien, que pagar al policía para que no me ponga una contravención no está bien. Debemos empezar a cambiar nuestro chip, nuestra mentalidad para exigir de esa manera a las autoridades. Porque muchas veces, y en eso sí yo estoy de acuerdo, en que las autoridades buscan que su pueblo no sea culto, no sea educado, que no sepa cuáles son sus derechos, sus obligaciones, para mantenernos agachados. Entonces, esa es la parte que nosotros como ecuatorianos debemos cambiar. En primer lugar, y sí, con la ideología, yo creo que la ideología que tengo es muy importante, estable y que puede dar grandes resultados a nivel nacional.
me debo a la educación pública, yo me debo a los ecuatorianos, tengo un compromiso porque gracias a sus impuestos yo pude obtener mi título profesional. Entonces, totalmente convencida de que a través del servicio nosotros podemos generar un cambio. E incluso la frase de el que no vive para servir, no sirve para vivir, la tengo muy marcada dentro de mi convicción como profesional y como ser humano. ¿Cómo mejorar la imagen de la Asamblea Nacional? La cual, dicho sea de paso, veía los informes, tengo esa mala costumbre de estar revisando los 20 últimos años del país y veía que allá por el año 2017 terminaba la asamblea con una aceptación poco más del 35%. Después de allá para acá ha venido en caída libre. Ha habido situaciones en las que ha llegado a tener un 12% de aceptación, incluso hasta menos. ¿Cómo hacer para mejorar la Asamblea Nacional? ¿Cómo convencer al ciudadano que el Parlamento está trabajando a favor de los intereses de la ciudadanía? Claro, mira, ese nivel de credibilidad que tenemos en la Asamblea también habla mucho de las decisiones que hemos tomado con respecto a eso. Y con este tema, yo te puedo decir que haciendo territorio, tú escuchas de todo, tú ves diferentes realidades y a mí me pasó que yo me acerqué a una señora y me dijo, no, no, muchas gracias, ojalá dieran trabajo. Pero esa es la falta de, porque necesito que las personas jóvenes y adultos entiendan que si nosotros de manera consciente actuamos y entendemos un poquito más de cómo actúa la política, que es una vocación de servicio de manera masiva, entonces vamos a tener plazas de trabajo, que está relacionado. Muchas personas dicen, no me importa lo que pase, igual yo voy a tener que seguir trabajando. Pero si no votamos de manera adecuada, tu trabajo puede que se elimine o puede que te voten de tu plaza de trabajo o que te disminuyan de sueldo. Entonces, es muy necesario que las personas crean que en su capacidad, que se apoderen de su voto y sean conscientes al momento de hacerlo para asumir, para darle más credibilidad a la Asamblea, primero vamos a presentar nuestras nuevas posturas, nuestras nuevas imágenes. Y en segundo lugar, yo considero que es importante la participación ciudadana y la transparencia. Muchos de nosotros, de los 131 asambleístas que son ahorita y que van a ser 151, conocemos 10, conocemos 20 y al resto no lo conocemos. Entonces ahí está fallando la relación que tenemos con la ciudadanía. En ese sentido, yo también me he comprometido a hacer 3 días de territorio y 2 días en la asamblea, que en realidad es lo que la ley de la función legislativa nos exige a nosotros como asambleístas, que sean 2 días en el Parlamento y 3 días con la ciudadanía, porque nosotros estamos para eso, para trabajar con ustedes. También en el hecho de que, ok, tal vez no pueda irme todos los días de aquí a Loja porque crean los asambleístas son a nivel nacional, no solo vamos por la circunscripción por la que entramos, o tal vez no pueda irme, entonces nosotros estamos incluyendo un plan de transparencia y de trabajo con la ciudadanía de manera digital para que ellos también nos puedan presentar sus posturas, sus creencias, sus ideas, sus métodos, incluso todo lo que ellos necesitan y saber cómo estamos nosotros trabajando para ellos también. Adicionalmente, mira, yo he tenido incluso reuniones con la Asociación de Artesanos Nacional y ellos me han dicho que ellos ya presentaron una ley de fomento artesanal en el 2018 y que hasta la actualidad no ha pasado del CAL. Entonces, está siendo ineficiente la asamblea en ese sentido. Y también yo les dije que mi compromiso totalmente ha sido con la ciudadanía. Muchas personas que viven, por ejemplo, en las periferias me han dicho, nosotros queremos que ustedes, en el caso de llegar, porque muchos políticos van, se presentan y luego nunca más sabes de ellos, en el caso de llegar, que puedan venir, que podamos hacer mesas de trabajo, dialogar. Y nosotros como ecuatorianos tenemos esa convicción política, nosotros tenemos ligas barriales, tenemos juntas de riego, nosotros somos, ahí sí, un animal político en todos los aspectos. Entonces es fundamental que nosotros como asambleístas trabajemos con la ciudadanía.
Y así ellos van a tener más credibilidad, es decir, no, esta asambleísta una vez sí vino a esta mesa de trabajo, después ya presentó el proyecto de ley y ya estamos ejecutando. Cuando ya se ejecutó, vino otra vez nos pudimos conectar a través de vías digitales, se me respondió de manera adecuada, etcétera, etcétera. Brevemente, ¿cuáles son las propuestas concretas que se va a presentar a la Asamblea desde Abigail Jacome, candidata a la Asamblea por la circunscripción 1 de Pichincha por las listas 33 de Reto? Bueno, primeramente, principalmente, me encanta escuchar el primeramente, se me ha pegado. Principalmente yo quiero decir que el trabajo que tenemos como Reto 33 no es solo de Abigail Jacome. Nosotros estamos trabajando con 4 candidatos a nivel parroquias, cantones, Distrito Sur y Distrito Norte. Y parte del plan de trabajo que he presentado es, en primero, la capacitación a los asambleístas. No podemos seguir teniendo asambleístas que no tienen ni idea de lo que están haciendo, ni no tienen ni idea de cómo están representándonos, por lo menos que sepan la diferencia entre una ley orgánica y una ley ordinaria. Yo voy a estar sumamente agradecida. Entonces, eso es principalmente la parte de nuestro plan de trabajo. Y también tenemos con respecto a la crisis energética que hemos estado viviendo, un proyecto con la Cámara de Comercio Árabe, porque ellos obviamente me decían, imagínate, estos países son desiertos y no puedes decir no tenemos luz porque no hay lluvia. ¿Cómo ¿Cómo podrían hacer esos países? Entonces, la crisis energética que vivimos también es parte de la política que estamos actualmente viviendo, ¿no? De la crisis ambiental que también está afectando, pero no a ese nivel. Nosotros A trabajamos propósito con de ellos. a propósito de la crisis de energía eléctrica, han habido algunas opiniones en estos últimos meses sobre la misma. El tema del estiaje, sin duda alguna, golpeó a toda América Latina. Sin embargo, y eso quisiera ser muy concreto, antes al Ecuador lo invitaban a nivel internacional a mostrar los resultados de el tema de la energía eléctrica, porque insisto en ello, el Consejo Mundial de Energía nos catalogó como el quinto a nivel mundial y el primero de la región en seguridad energética por el tema de las hidroeléctricas, lo invertido en el tema petrolero, porque la energía no solo es la energía eléctrica, sino también minas, petróleos y demás. En ese sentido, se quiere tomar los modelos de Colombia, de Perú, pero allá son modelos privatizadores. Hay cierta parte que maneja el Estado y otra parte maneja los privados. Abigail, ¿tú estarías de acuerdo en concesionar algunos de los proyectos hidroeléctricos que ya están en planos? Por ejemplo, Cardenillo, por ejemplo, la del río Santiago, entre otros proyectos hidroeléctricos, ¿o sería mejor que el Estado siga asumiendo esa responsabilidad como un sector estratégico, tal y como lo hicieron del 2007 al 2017? Mira, es importante entender que son temas que se deben estudiar para decir, a ver, si yo me apoyo con el privado y vamos a tener una factibilidad en este sentido, lo podríamos relacionar, podríamos llegar a un convenio y está bien. Pero el público lo ha hecho muy bien. En los años que tú me habías mencionado, no nos faltó, incluso vendíamos energía. Lo que sí faltó fue la transformación, fue el mantenimiento por parte de los nuevos gobiernos. Entonces, entendemos que la capacidad del Estado es factible para este tipo de empresas, porque en la empresa de transporte de petróleo, Petroecuador, todas esas son empresas, pero son públicas. Entonces, para mí, considero que nosotros como Estado sí podríamos seguir teniendo estas empresas, esta parte de energía de manera pública, pero siempre con un gobierno consciente, que sepa que se debe trabajar para tener resultados, no seguir culpando a gobiernos anteriores y no hacer nada al respecto. Yo considero que nosotros podríamos seguir teniendo estas empresas públicas. Uy, mil disculpas. El transporte, el petróleo, la energía, están catalogados en nuestra Constitución como de dominio público porque son factibles para nuestra sostenibilidad, para que nosotros como ecuatorianos podamos seguir progresando. No es porque no, ya me inventé y quiero que sea del Estado y punto.
tiene su porqué, tiene la razón de estar en la Constitución como parte de nuestro dominio público, porque de esta manera nosotros podremos beneficiarnos, porque no todas las personas van a tener la capacidad económica de pagar tasas altas de luz o tasas altas de agua si nosotros llegamos a convenios con privados, que obviamente ellos como empresas que están en totalmente su derecho van a querer esas partes de utilidades. Por eso, en nuestra Constitución, yo les invito a leer el 323 de la Constitución, en el que se determina por qué esta razón de ser. No es como que solo nos inventamos, incluso yo ayer en el debate decía, no, es que es culpa de la Constitución, nos guste o no nos guste, es nuestra Constitución, es una Constitución garantista, porque somos la primera Constitución que en primero reconoce al medio ambiente como un ser de derechos, que está basado en los derechos humanos y también en priorizar a los grupos de atención que han sido vulnerados. Y también tenemos 5 funciones, pero tiene su razón de por qué. Porque si nosotros unimos todas las funciones, vivimos en un autoritarismo, vivimos en una monarquía. Y también yo he escuchado muchas veces que dicen, no, es que hay que cambiar la constitución. El que repite la fórmula buscando nuevos resultados, Albert Einstein lo catalogaba de un término un poquito alzado, exacto. Entonces, cambiar la constitución, si esa fuera la solución, hace 20 constituciones fuéramos nosotros un país de primer nivel, y no es así. Debemos Justo, basarnos en eso. y justo eso es lo que algunos candidatos decían. Andrea González hablaba de que hay que cambiarla, modificarla. También escuchaba a Cucalón, entre otros, y que mencionaban incluso el tema de liberalizar el tema de los precios de la energía eléctrica. Uno cuando escucha eso de liberalizar, debería de estremecerse, porque cuando han liberalizado en otros países, como por ejemplo en Argentina, se ha triplicado el precio, se ha quintuplicado. Tengo amigos que han venido de allá y me contaban, hace un año, antes de que gane Milei, pagaba cerca de $50 al mes. La última vez que fue a Argentina, terminó pagando $150 en energía eléctrica. Quizás ese es la razón del por qué la energía eléctrica sigue siendo prioridad del Estado. Exacto, correctamente, lo has dicho de la manera adecuada. Como lo mencioné, tenemos el por qué nosotros tenemos estas empresas de manera pública, porque si nosotros lo dejamos a libre mercado, no sabemos si el día de mañana la luz va a seguir costando $6 o nos van a subir a $30, y que hoy por hoy la situación del país, muchos ecuatorianos no tenemos ni siquiera para pagar esos $6. Entonces, imagínate si eso está sube o baja, nos va a nosotros como ciudadanos, los ciudadanos medio neoliberales por ahí, en las cuales yo no estoy de acuerdo para nada. Una última propuesta de Abigail antes de finalizar y dar las conclusiones del programa. Claro, y a mí me gustaría presentar la ley que tenemos de salud digital para que nuestros hospitales tengan la misma base de información, porque pasa muchas veces que tú te vas al hospital en Calderón y te sacan una tomografía, pero después te vas al hospital del sur, perdón, al hospital del sur y te toman la misma tomografía, totalmente innecesario. Entonces nosotros necesitamos un sistema de salud digital que tenga la convención, la comprensión entre todos estos hospitales para que no existan estas falencias y que a su vez es pérdida para el Estado que podría de manera correcta ser invertida en la misma salud, que adicionalmente es fundamental que se fiscalicen estas instituciones de por qué no están ejecutando de manera adecuada su presupuesto y qué está pasando con nuestros enfermos. Ujú. Han sido las apreciaciones de Abigail Jacome, candidata por la circunscripción 1 de Pichincha con la lista 33 de reto. Antes de finalizar con el programa, ¿por qué el ciudadano, la ciudadana que nos está viendo a través de su teléfono inteligente, tablet, Smart TV o demás recurso tecnológico debe votar por Abigail Jacome y también por la Alianza Revolución Ciudadana Reto? Bueno, en primer lugar, yo quisiera invitarles a todos, jóvenes, adultos, adultos mayores, a ser conscientes del voto, ser conscientes de la persona que nos va a representar en 4 años, las que nos va a apoyar a fomentar un Ecuador
más apropiado para nosotros o a destruirlo. Eso, ¿y por qué deben votar por Abigail Jacome? En primer lugar, porque a pesar de mi juventud, yo no soy una persona novata, soy una persona capacitada que conoce del tema, que tiene una vocación de servicio y que quiere en realidad demostrarles que la Asamblea tiene una buena credibilidad. Tengo un perfil al igual que ustedes, que vengo desde la clase media, en la cual muchos de los ecuatorianos nos encontramos, y que a pesar de esto tengo la firmeza y la convicción de que podemos cambiar. Nosotros no necesitamos un nuevo Ecuador, porque ¿quién no ama nuestras regiones? ¿Quién no ama nuestra comida, nuestra situación como ecuatorianos, nuestra movilidad? Eso es fundamental para nosotros. Lo que nosotros necesitamos es un nuevo gobierno, nuevas personas que estén capacitadas y aptas para representarnos como tal. En ese sentido, yo les invito a conocer mi plan de trabajo, a seguirme en redes sociales, Abigail Jacome S, y poder presentar mi postura, porque yo quiero trabajar para ustedes, que se sientan de verdad representados en la asamblea, poder verlos en asambleístas provinciales, pedirles que su voto sea al final de la casilla en el reto 33 por Abigail Jacome y por asambleísta nacional, nuestro candidato Raúl Chávez por la alianza RC5 Reto y nuestro presidenciable que también está en alianza RC5 Reto, Luisa González. Nosotros somos gente que no está improvisada, que tenemos un plan de trabajo y que como ustedes han visto son perfiles profesionales que en verdad tenemos las ganas, la convicción y la firmeza de que entre adultos y jóvenes podemos realizar un gran trabajo para nosotros y para ustedes. Han sido las apreciaciones de la candidata Abigail Jacome a la Asamblea Nacional por las listas 33, circunscripción 1 de Pichincha, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Claro que sí, Fran, muchísimas gracias por la apertura y nos veremos en otra oportunidad.